La juventud siempre ha sido una etapa repleta de proyectos y ambiciones. Los jóvenes se esfuerzan por conseguir al menos lo que sus padres conquistaron: un trabajo, formar una familia o acceder a una vivienda. Pero a pesar de su empeño, no obtienen la misma recompensa. A la mayoría les resulta muy difícil alcanzar los logros de sus progenitores. Los llamados millennials tienen un nuevo apodo: la generación de la doble crisis. Los nacidos entre 1985 y 1995 han vivido dos recesiones económicas en un momento clave para su formación y acceso al empleo. Una situación que ha acelerado una tendencia ya existente. La mayoría de ellos no alcanzará el estatus de sus padres. Los salarios de las clases medias se han estancado, y mientras que los salarios de las clases altas sigue aumentando. La transformación que ha habido es que la automatización ha destruido muchos empleos que antes realizaba empleo de la clase media o trabajadores de formación media. Yo creo que algunos jóvenes pues sí se encuentran frustrados, se encuentran por tanto decaídos ante esta situación, puesto que también ha vivido en un buen contexto, un contexto en que se le ha dado a los padres se le ha dado todo. Los jóvenes son cada vez más pobres. Al inicio de la crisis de 2008, el 23% de los menores de 29 años en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2019, antes de la llegada del coronavirus, esta tasa casi alcanzaba el 32%. Las repercusiones que ha tenido para los jóvenes este 2020 ha sido bastante negativa. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han pasado a una situación más precaria de la que tenían. Aquellos que tenían empleo pues lo han perdido o han estado en ERTE, muchos de ellos no tienen experiencia laboral, no tienen alternativa. Los riesgos que supone para estos jóvenes el no poder tener un trabajo es verse en una situación de calle. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos ni tienen un grupo de apoyo para ellos poder estar. Por ejemplo, las familias pues están en la misma situación o peor. Rocío, en tu caso la familia ha sido y es un pilar fundamental en estos tiempos tan difíciles que corren y que estás viviendo. Ahora me pillan saliendo de casa de mi madre, pues cogiendo los tuppers, como cada semana vengo para que me ayuden un poco. Pues a mi pareja lo echaron justo una semana antes de entrar al confinamiento, yo entré en ERTE y a los pocos meses me echaron del trabajo y yo estaba embarazada. Recibo muy poquito del paro, muy poquito, y las ayudas de mis padres. Yo tengo estudios y aún así, con estudios, sin estudios, no encuentro absolutamente nada. Rocío, tus padres, que son los que están ahí, los que te ayudan, ¿qué opinan de toda esta situación que estás viviendo? Pues obviamente son los que peor lo están llevando, porque aparte de ver que nosotros estamos sufriendo, pues obviamente lo que ellos tienen, que se lo tengan que estar gastando en ayudarnos, pues no poder correr ni mi pareja ni yo con los cargos de nuestro hijo es lo que más me quema por dentro. Que nos den oportunidades, que se dejen de pedir experiencia, porque no podemos demostrar experiencia si nadie nos lo permite. España sigue liderando el paro juvenil en la Unión Europea con una tasa de desempleo del 40%, 9 puntos más que antes de la pandemia. En Canarias, el panorama es desolador para la mayoría de ellos. El 70% de los menores de 25 años que buscan un empleo no lo encuentran. Soy jefe de operaciones de la terminal de carga y llevo en el mundo laboral 20 años. Soy ingeniera industrial y llevo 25 años en el mundo laboral. Soy productor, animador y diseñador y llevo en el mundo laboral 6 meses. Soy integradora social y llevo en el mundo laboral 1 año y medio. Pues chicos, yo empecé a trabajar mientras estudiaba la carrera. No me costó mucho encontrarlo. Durante los estudios universitarios pues compaginé con un trabajo a pocas horas. Después de muchas entrevistas conseguí que la empresa en la que estoy pues diera una oportunidad a gente
que no tenía experiencia. Yo tengo 3 ciclos superiores, salí del instituto y me metí en producción, me metí en diseño de vestuario y terminé con animación sociocultural. No ha salido nada, la situación actual también condiciona, pero sí es verdad que creo que hay mucha gente joven que quiere trabajar y no puede. Estamos sobrecualificados, pienso yo, pero sí que es verdad que piden demasiada experiencia cuando realmente no equivale a la edad que tiene. Hay que tener suerte, cierto es, pero estar formado a la vez que no te la oportunidad de tener esa experiencia algún día, ¿no? Antiguamente no es que no pidieran, pero creo que no piden tanto como hoy. Los requisitos han ido endureciéndose a lo largo de los años. Tienes que ser el mejor o la mejor para optar a la plaza de empleo. Hoy en día es muy difícil llegar a los 1.000 euros, o sea, media jornada ronda 600, 700 euros. Un poco el mensaje es que tienes que estar muy preparado, que tienes que hacer tu universidad o tu máster, que tienes que estar súper preparado. Pero luego la realidad es que veo que en la empresa tampoco se aprovecha ese conocimiento. Una vez que se incorporan al puesto de trabajo, muchos de ellos entran en dinámicas repetitivas. Cuando llegan a la empresa vienen con conocimientos, pero no vienen con práctica. Los jóvenes de ahora tienen menos oportunidades laborales y ganan menos dinero que cuando sus padres comenzaron a trabajar. Los trabajadores que hoy tienen entre 30 y 34 años ganan un 26% menos que los treintañeros de los años 80. En el caso de los menores de 20, en la década de los 80, recibían un 50% más de sueldo que los veinteañeros actuales. Marcel Jansen, investigador de FEDEA, ¿cómo es el empleo actual de los jóvenes y a qué se deben las caídas tan bruscas de oportunidades y salarios si lo comparamos con la que tuvieron sus padres? Lo que sabemos de la evidencia es que crisis como las actuales suelen perjudicar mucho a los jóvenes y sobre todo a los recién graduados. Pero lo que es más importante, una vez superado la crisis, los jóvenes no recuperan a las condiciones que tenían antes de la crisis. Y en consecuencia, vemos que durante casi 30 años se han deteriorado las condiciones que encuentran los jóvenes y actualmente se incorporan al mercado laboral en peores condiciones que al finales de los 80. ¿Han caído igual los salarios para las personas que están sobrecualificadas que para los que no lo están? Mejor ajustado está la educación de los graduados con el mercado laboral, menor es el impacto. Si tú estás preparado en campos vinculados a las nuevas tecnologías, incluso puedes tener mejores condiciones. Los jóvenes de hoy tienen un nivel educativo superior al de las generaciones anteriores. En 1960, en toda España, había unos 170.000 alumnos matriculados en las universidades. Hoy, esa cifra se ha multiplicado casi por 10. Hola, Leopoldo. Hoy en día tenemos una juventud sobrecualificada. Si estamos hablando de que un ingeniero realiza tareas inferiores a las de un ingeniero, es posible que podamos pensar que está sobrecualificado. El sistema educativo español relativamente está formando bien. El problema lo tenemos en el mercado de trabajo español, que no oferta empleos acorde a las capacidades que tiene. A diferencia de sus padres, muchos de los jóvenes actuales están sobrecualificados. Cerca de un 37% de la población ocupada con estudios superiores tiene más formación de la que exige su puesto de trabajo, un porcentaje 16 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Pero la distancia de este plano va a ser 3 milímetros. Hola Elena, perdona que te interrumpa, que veo que estás en una clase. ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Pues ahora mismo estoy cursando un máster en formación del profesorado y de hecho este es el segundo máster que realizo porque estudié Bellas Artes. Sí, creo que cuanto más te formes más posibilidades tienes, pero sin embargo el trabajo al que podemos acceder los jóvenes es bastante precario y normalmente no se ajusta a lo que hemos estudiado. Sigues adquiriendo más conocimientos, imagino que para tener más posibilidades de acabar teniendo una salida laboral. Exacto, y que sobre todo la salida laboral se adapte a lo que he estudiado y a la cantidad de tiempo y de esfuerzo que he invertido en formarme. Lo ideal sería poder trabajar de lo que estudié, así que tengo pensado también salir fuera de España
siempre va a ser más fácil encontrar un puesto de trabajo cuanta más cualificación tengas. El problema que hay es que tienen una formación que el mercado laboral canario no demanda. Tienen dos alternativas: o me voy al exterior y me desarrollo profesionalmente fuera de Canarias, o tengo que ir al mercado laboral canario, que lo que me ofrece pues son sectores que lo que ofrecen es precariedad. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. En la última década, muchos jóvenes han tenido que emigrar. Desde el año 2009, el número de españoles residentes en el extranjero casi se ha duplicado. Han pasado de menos de 1,5 millones a más de 2.600.000. Gregorio, en 2013 abandonas Canarias para irte a vivir a Dinamarca. ¿Por qué razón tomaste esta decisión? Principalmente para buscar nuevas oportunidades. Necesitamos refrescar un poquito las posibilidades que teníamos profesionalmente, tanto mi chica como yo. Ahora es verdad que llevamos ya cerca de 8 años aquí y asimilas más las diferencias esas culturales y tengo a lo mejor a veces que hacer un ejercicio de abstracción, ¿no? Para verme como recién llegado. A mí me gustaría volver siempre, pero yo aquí estoy muy bien. Se te valora más, se te da más las gracias, puedes hablar directamente con tu jefe porque es que está prácticamente 2 sillas más allá. Los jóvenes allí en Dinamarca tienen menos dificultades que las que puedan llegar a tener aquí en España. Los jóvenes allí en España tenemos muchas dificultades y eso nos hace a lo mejor llevar como normal que a los 30 y pico estar todavía dependiendo de una u otra forma de los padres. Se tiene la percepción en España de que los países nórdicos son gente fría, son independientes, se quieren sacar las castañas del fuego ellos y el Estado aporta las herramientas para que eso sea posible. Las motivaciones principales de que la gente salga, de que la gente emigre, son básicamente económicas. Muchos jóvenes cuando salen, la idea que tienen es la de volver. Sí que es verdad que se ha comprobado que el periodo medio de estancia fuera en las emigraciones recientes es inferior al de los plazos de estancia fuera de las emigraciones del pasado, de los españoles que salían hasta los años 60, hasta los años 70 a Europa, por ejemplo, o América. La COVID ha devuelto la emancipación juvenil a las cifras de hace 20 años. Solo el 17% de los menores de 30 años ha conseguido independizarse y los que lo hacen están rozando la treintena. A muchos de los jóvenes que se emancipan no les queda otra que compartir piso. Según el Consejo de la Juventud de España, si un veinteañero quiere vivir solo, tendría que destinar el 93% de su salario neto a pagar el alquiler. ¿Y entre cuántas personas tendría que compartir la habitación? Paula tiene 23 años y ha decidido abandonar el nido familiar, pero solo puede permitirse un piso compartido. Hasta ese día, nos vemos. Adiós. Paula, buenos días. Buenos días. Estabas llamando a alguno de esos pisos que quieres alquilar, ¿no? En efecto, llevo buscando piso unas cuantas semanas ya. ¿Qué tipo de piso estás buscando? Pues evidentemente un piso compartido, porque a esta edad es bastante inasequible que podamos permitirnos vivir solas, así que compartido. ¿Aproximadamente cuánto suelen pedir? Pues sola 700 y pico. ¿Y un piso compartido? Pues en este último, por ejemplo, 250. Y aún así, pues está complicada la cosa. Quien es miliurista es un privilegiado. No tenemos que normalizar esto, pero es lo que hay. A nuestros jóvenes les resulta casi imposible seguir adelante sin ayuda. A pesar de su formación y empeño, la mayoría sigue necesitando a sus padres para poder alcanzar sus objetivos. Para muchos jóvenes, la idea de formar una familia es un objetivo inalcanzable. Sus oportunidades laborales y económicas son peores que las que generalmente disfrutaron sus padres. Una situación que puede tener graves consecuencias para el conjunto de la sociedad y el mantenimiento del estado del bienestar. Canarias
Canarias es una de las comunidades autónomas con menor tasa de natalidad. En 2019 nacieron poco más de 6 niños por cada 1000 habitantes. 40 años antes, en 1980, nacían el triple de bebés. La natalidad nunca había sido tan baja como en estos momentos en Canarias. ¿Y esto qué supone? Pues desde el punto de vista económico, porque aumentan las tasas de dependencia. Hay muchísimo, pues tanto más gastos para soportar a estas personas, para mantener a estas personas que están en edad envejecida, en tasa de dependencia, en recursos sanitarios. Otra consecuencia es el sistema, por tanto, de pensiones. Esto también es importante porque la población activa disminuye. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. Actualmente, las mujeres canarias tienen a su primer hijo de media en torno a los 30 años. En 1980 eran primerizas con solo 24. Tenemos que también buscar algo pequeñito para cuando salga del hospital. Sí, tenemos como así, como un pelelito de... Hola Natalia y Belia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Veo que están eligiendo las primeras prendas de ropa que va a llevar tu hija porque estás ya a puntito. ¿De cuánto estás? Sí, exacto. Estamos aquí mirando cositas para ella porque estoy de 37 semanas. ¿Y qué edad tienes? Pues tengo 31 años. ¿Es el primer hijo que vas a tener? Sí, el primero. ¿Pero con intención de tener más? Pues uno nunca puede decir que no. Quizás sí, le podamos dar un hermanito. ¿Y han tenido dudas a la hora de decidir ser padres? La verdad, sí, estuvimos unos cuantos años planteándonos, debido pues hasta tener una economía estable. Y bueno, llegó el momento y dijimos, pues ahora es el momento. Belia, ¿a qué edad fue usted madre? Pues yo a los 17, un poquito antes. En su época, ¿cómo era ser madre? Era un poquito diferente porque antiguamente uno se casaba más joven y al casarse no te lo pensaba. Si venían los hijos, pues venían. Era menos complicado conseguir un trabajo. No habían las dificultades que hay hoy en día. La tasa de fecundidad de Canarias es la más baja del país y ello se debe en gran medida a que nuestra situación económica es peor que la media del Estado, es peor desde el punto de vista económico y es peor también desde el punto de vista educativo y del paro, ¿no? La mujer tiene o quiere encontrar trabajo, la mujer quiere terminar sus estudios, etc. Y por esa razón se ha comenzado a retrasar la decisión de tener hijos, porque el hijo, al revés que lo que ocurría en las sociedades agrarias, a veces se considera como una carga que hay que sacar adelante, ¿no? La situación de pandemia actual seguramente lo que hará es empeorar el fenómeno y el proceso de reducción de la natalidad por la situación de incertidumbre. La pandemia ha disminuido el porcentaje de personas que se plantean como prioridad formar una familia en los próximos 5 años. Ha pasado de un 40% en 2019 a un 26%. Profesora Remedios Larrubia, ¿cómo han cambiado las prioridades de los jóvenes actualmente a diferencia de la que tuvieron sus padres? Bueno, pues las prioridades de los jóvenes han venido cambiando como consecuencia de la situación del mercado laboral, los altos índices de paro y también la situación de inestabilidad del trabajo. Sus prioridades pues son como en todas las épocas, pues es formar una familia quizá, pero en momentos más tardíos lo que le interesa es también tener primero un hogar, una casa y tener unos bienes y unos servicios que a veces sus padres no los tenían. ¿En qué cosas se gastan hoy el dinero los jóvenes? Pues los jóvenes hoy pues, se gastan en la serie de bienes y servicios que son propias de la sociedad en la que vivimos y que eran productos que su padre quizá no estaban a su alcance. Pues le interesa mucho pues, comprarse coches, pues viajar. Y profesora, ¿cómo ha influido la pandemia en el cambio de esas prioridades? Bueno, la pandemia lo que ha hecho ha sido reforzar la situación que ya venía. Ha dificultado, por tanto, la socialización, la posibilidad, por tanto, de conocer e instalar nuevas relaciones. Aunque la pandemia ha influido en la forma que los jóvenes tienen de relacionarse, las redes sociales llevan años cambiando sus hábitos. De hecho, la llamada generación Z, que corresponde a los nacidos después de 1995, es mucho más casera que las anteriores. No ha conocido la vida sin Internet y esto influye en su manera de vivir y consumir. Hola Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue el día? Bien, lo que tuve un examen. Bueno, el examen que tuvimos, ¿te salió bien? Sí, bueno, más o menos. Mira, Sara está llamando, se lo voy a coger.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van esas clases? Bien, un poco durillas, pero bien. Paola, Nazaret, esta pandemia nos ha obligado a usar este tipo de herramientas, pero ¿no echan de menos salir de fiesta o verse en otro tipo de ambientes? Yo más que un poquito de menos lo echo muchísimo de menos porque era una persona súper fiestera. Yo trabajaba de noche en la hostelería y claro, me he tenido que adaptar. ¿Se han planteado cómo volver a relacionarse fuera de las pantallas y volverlo a hacer en la calle? Va a costar un poco al principio, ese miedo de verdad estamos seguros por fin del todo. Para muchas personas será hasta complicado porque te has adaptado a llevar un estilo de vida y una comunicación mediante una pantalla que después de manera física es totalmente diferente porque, quieras o no, tener una persona delante impone más, ¿no? El contacto visual. Normalmente el adolescente, cuando empieza a descubrir las redes sociales con su propia autonomía, tiene su propio móvil, empiezan a tener ese punto de independencia y ese punto de intimidad. Si el chaval, ese es el único mundo con el que se relaciona, cuando tenga que relacionarse a lo mejor con personas fuera de esa pantalla, lo normal es que el chaval a lo mejor se va a mostrar como muy inseguro y pues empezarán pues normalmente lo que a veces definimos los psicólogos, pues eso, esos trastornos mentales o esos problemas o esas dificultades a la hora de relacionarse, ¿no? Gracias por participar de este encuentro virtual organizado por Juventud por el Clima. Pero las redes sociales también son un importante altavoz para las causas justas. Los jóvenes actuales forman parte de la generación con mayor preocupación por la igualdad, los derechos humanos y el cambio climático. Eduardo Febles, portavoz de Juventud por el Clima. Los jóvenes hoy están más preocupados, más concienciados con cuestiones relacionadas con el medio ambiente, con la ecología, de lo que lo estaban sus padres. Probablemente sí. Y yo creo que esto precisamente viene motivado porque el planeta que nos vamos a encontrar va a ser peor que el que se encontraron nuestros padres cuando nacieron. Estamos viendo todos los informes del IPCC que auguran un futuro bastante negro y dentro de ello la pérdida de biodiversidad y la pérdida de espacios naturales, así como de especies y demás. Hablamos de concienciación, pero también se nota esa diferencia entre generaciones jóvenes, generaciones anteriores, en lo que tiene que ver con la práctica, con la adquisición de hábitos más ecológicos. Seguramente sí. De hecho, el uso del transporte público es mucho mayor entre la juventud que entre la gente mayor. También la conciencia a la hora de tomar una decisión de compra. Buscamos la opción más ecológica, buscamos pues, productos que no sean de un solo uso. ¿Cuentan con referentes que les sirvan un poco de inspiración en el trabajo, en la lucha que están desarrollando? Tenemos el ejemplo de Greta Thunberg, pero además aquí también tenemos el referente de organizaciones ecologistas que llevan muchas décadas en la brega, también organizaciones que han nacido ahora mismo como Salvar la Tejita. Ténganos el respeto que nosotros le tenemos a ustedes, señor Casado. Y la cuestión que ustedes tendrán que dirimir durante los próximos meses es qué camino van a tomar, señor Casado, el de la bronca o el de la unidad. Mire, en año y medio apenas de legislatura usted ya es un pato cojo, pero deje de meter la cabeza en el suelo como un avestruz. Y nosotros no le hemos insultado para nada, le hemos descrito su mentira. Nosotros ayudando y ustedes solamente insultando. Nuestros jóvenes han tenido que hacer frente a dos crisis seguidas. Acaparan los contratos precarios y sufren un elevado desempleo. Según el CIS, un 10% de los jóvenes entre 18 y 24 años defiende que en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser mejor que una democracia. Profesor, ¿cuál es la relación actual de los jóvenes con la política y por qué han aumentado tanto los populismos entre ellos? Hoy en día los jóvenes están muy íntimamente relacionados con la política, pero de forma muy diferente a la de las anteriores generaciones. Las crisis variadas, diversas y a veces transversales que vivimos desde 2008 están provocando evidentemente desesperanza, enfado, rabia en esa juventud. Hoy en día su participación en la política es mucho más variada, se centran más en el grupo. Hay discursos mucho más diferentes, pero también es verdad que las redes sociales son los nuevos programas de los partidos políticos. El populismo pega muy bien con un debate que yo creo que ha pasado de ser de la sociedad líquida a la sociedad gaseosa del 5G, un debate del momento. La desafección que sienten hoy los jóvenes con la política, además de la pandemia que estamos viviendo, ¿puede orillarlos a revueltas sociales a corto plazo? No creo que la sensación del sistema nos lleve a revueltas estructuradas para derrocar sistemas, regímenes y demás. Lo que sí es verdad es que las revueltas sociales ya existen. No estructuradamente de asaltar el sistema, pero sí de demostrar en la calle sin ningún tipo de complejo y de forma violenta su opinión.
Los jóvenes tienen razón al protestar, se han radicalizado, porque se dan cuenta, primero, que son la generación mejor formada que hemos tenido en España. Segundo, que no tienen salida laboral. Los políticos, determinados políticos, están dando ejemplo de la peor forma de hacer democracia y de la peor forma de hacer país. El futuro está en manos de los jóvenes, pero los jóvenes tienen que ser conscientes que la política es algo bueno y que lo que tenga de malo la política habrá que cambiarlo, pero habrá que cambiarlo por los cauces debidos. Radicales, rebeldes, hemos sido todos en la juventud. Y no es raro, lo anormal sería que no tuviéramos un 10% de jóvenes rebeldes. Sus perspectivas de futuro son difíciles. Pero además miran que en los parlamentos, en las instituciones, hay gente carente de formación, que nunca han dado un palo al agua. Hay mucha gente que se siente decepcionada. Entre eso y la COVID se encierran. Y viene el pesimismo, cuando lo que necesitaríamos es gente resiliente, gente con confianza en nuestra propia fortaleza. La mayor confusión o desorientación de los jóvenes está en que no sabe cuál va a ser el futuro. ¿Tenemos futuro? Sí. ¿Es un futuro fácil? No. A mí me gustaría que me hicieran un contrato de larga duración. También nos gustaría que no nos señalen siempre como los culpables de la sociedad. Lo que me gustaría tener es un trabajo con un salario digno. También quiero que cuando busque un trabajo se me valore por mis conocimientos y no por mi experiencia. Yo lo que quiero es tener mi propia casa y dejar de vivir con mis padres. Yo quiero formar mi propia familia. Los jóvenes avanzan por un camino difícil y lleno de obstáculos que se han multiplicado por la crisis del coronavirus. De ahí la importancia de concentrar los esfuerzos en mejorar su porvenir y conseguir que el horizonte deje de ser desalentador para una gran parte de ellos. Porque una sociedad que condena a sus jóvenes es una sociedad que no tiene futuro.